el masculino no es el enemigo. Claro que hay que ofrecer una disculpa como hombre, viendo la cámara ofrezco disculpa a todas las generaciones pasadas de las mujeres, pero estamos haciendo lo que intentamos hacer todos los días, lo hacemos con mucho empeño, bastantes hombres, muchos de los hombres, no sé si todos, pero bastantes. Pero más allá de la disculpa, no es suficiente la disculpa para, estamos juntos en esto, no debemos ser vistos como el enemigo. Claro. No le tengo que dar un valor negativo al dinero, dando este ejemplo, o a la manipulación, o a los celos, o a la envidia, o a la traición, o a la infidelidad. Ayer hablaba con un paciente que tiene una historia de sus padres de una infidelidad en la niñez y no ha sido capaz de ser infiel. Claro, y un hombre que no es capaz de ser infiel es peligroso. Primero, desde el punto de vista afectivo y sexual, un hombre que no es capaz de ser infiel aburre a la mujer. Totalmente. La mujer le bota. Y lo usamos de una manera correcta, pero sobre todo recíproca, ¿no? La clave es de eso, ¿no? Siempre nos usamos. Siempre nos usamos. Siempre Aquí nos estamos usando. Así es, totalmente. Aquí nos estamos usando. Siempre. Permanentemente nos estamos usando. Hay que usarnos de una manera respetuosa, de una manera recíproca y de una manera franca. O sea, hay que saber que nos estamos usando. Eso es importante, franca. Porque existe mucho romanticismo también, sobre todo en las relaciones de pareja y eso, ¿no? Que nos amamos y bueno, ahora en todo. Porque es como esta generosidad de que voy a salvar al mundo en todo lado. No. Te estoy usando y me estás usando y eso es saludable. Entonces la corrección política está debilitando lo humano. Probablemente está fortaleciendo los derechos y probablemente está fortaleciendo la legalidad, pero a costa de debilitar lo humano. Claro, y eso es un slim tan delgado y tan difícil de medir, porque en Estados Unidos esto está potenciado al 100,000 y en Nueva York, que es donde yo he vivido, es un poco la cúspide de esto. Entonces ya casi no hay cómo hablar, porque todo es un problema. Entonces yo me acuerdo alguna vez que una amiga me dijo, bueno, tú no puedes opinar de inmigración porque no inmigraste completamente. Bienvenido a Pa' Dentro con Valentina Yaman. Te invito a la segunda parte de nuestra conversación con Javier Godoy, mi médico homeópata, donde vamos a conversar sobre el machismo y el embrismo, una perspectiva diferente que él tiene sobre el feminismo y dónde están los roles del hombre y la mujer, cómo se relaciona la pareja de una manera más saludable. Vamos a hablar de temas importantes como el dinero y de dónde viene esto en la familia y cómo es la relación que tú tienes dependiendo de cómo se proyectó esto desde tu familia. Uno de los temas que me encanta que topamos aquí es el tema de la infidelidad y cómo creemos estos statements como la infidelidad es mala, cómo nos afecta esto de manera negativa también en nuestra vida. Te invito, es una conversación súper poderosa, súper profunda y sé que vas a sacar muchas cosas de aquí. Ven y escúchala. Que mi maestro de medicina, un maestro de la homeopatía mundial, histórico, decía que somos instrumentos de Dios. De ahí todo lo que hemos hablado no es nada mío, ¿no? Todo ya está dicho. Él decía, cuando te sientas en el consultorio al frente del paciente, lo único que tienes que hacer es disponer el espíritu y ser instrumento de Dios, porque cuando te dispones del espíritu, no hablas tú, habla el Espíritu Santo. Claro. Y es así, el que habla es el Espíritu Santo a través de nosotros. Mi maestro, que lo dice de otra manera, lo mismo, y es que a la final tú eres un faro, donde la luz pasa a través tuyo. Entonces el trabajo de estar frente a alguien no es de pensar que la luz es tuya. Sería una locura pensar, para el foco decirle, yo soy la electricidad. Así es. Sino estar en un espacio donde la electricidad puede pasar a través de ti. Correcto. Quiero hacer una pregunta porque cuando tenemos la suerte de trabajar con gente, yo también tengo la suerte de trabajar con gente, generalmente me veo reflejada y me doy cuenta que tanta terapia como para ellos es un crecimiento enorme para mí. El poder witness la vida de cada uno de ellos y todos los conceptos que yo voy aprendiendo a través de lo que voy escuchando, de lo que voy acompañando y eso. Y tú llevas haciendo esto algunas décadas. Sin embargo, para mí cada año, ya un par de décadas, ya, come on. Pero sin embargo, yo siento que cada año sigo aprendiendo cosas súper profundas de mí. Es como layers y esto. Y quiero saber, para ti, ¿qué ha sido un gran aprendizaje este último año? A ver, voy a tratar de ser crítico de varias cosas que a veces son importantes decirlas para que llegue un poco más de gente. Ese es otro de los problemas de la terapia actuales. Primero, que mucha gente estudia terapias o psicología para resolver sus propios conflictos. Y lo que termina sucediendo es que en la consulta se van tratando de curar a ellos y no curar al paciente. Entonces, en la práctica médica tenemos la completa responsabilidad de no provocar eso. Es decir, cuando yo tengo un paciente al frente,
tengo la responsabilidad, el compromiso y la vocación de poder darle lo que él necesita para recuperar su salud, que probablemente lo que él necesita no es lo que yo, no probablemente, Claro, seguro que lo que él necesita así no es. es lo que yo necesito. No, una cosa es proyección, Así pero otra es. cosa es también poder ver la parte de reflexión, porque Claro, una... lo que pasa es que los que tenemos la suerte de que nuestra herramienta de trabajo sea el ser humano es súper rico, ¿no? Es grandioso, es una gran Es oportunidad. una expansión Somos completa. artesanos, ¿no? De la mente. Y eso es una maravilla, poder trabajar todos los días con otro ser humano. Así es. Para mí él es el honor más grande. Así Ese es un espacio. honor, por supuesto, clarísimo, y una gran responsabilidad. Bueno, pero y ahora haciendo hay esta pregunta, ¿qué ha sido algo que has aprendido sobre ti este último año? Que tal vez antes no lo veías. Es que ahí tengo que salirme del doctor para poder Ah, por favor, reflexionar un sobre ratito mí. sáquese nomás Entonces, el uniforme. me voy a demorar en reflexionar qué he aprendido este año, que todo cambia, que siempre somos distintos, que todo es diferente. Y sin duda, que lo más importante que hay en la vida es la salud. Mm. En realidad, a veces nos olvidamos de darle, como la damos por sentada, como la tenemos tan constante, nos olvidamos lo importante que es la salud. Ahora déjame, yo te hago una pregunta es algo que conversamos con mi hermana y tú fuiste doctor de mi hermana mucho. Y es que decimos salud sin dinero, es decir, o no salud sin dinero es peor. Lo que te estoy queriendo decir, perdóname que me estoy haciendo tantas bolas, es que generalmente ponemos a la salud sobre todo. Sin embargo, si mi hermana no hubiese tenido dinero para pasar su enfermedad, yo creo que hubiese sido 100 veces peor. Sí, pero ese no es un conflicto de la salud, ese es un conflicto de la sociedad, ese es un conflicto de la inequidad, ese es un conflicto de la incorrección política, no es un conflicto de la salud. Entiendo. Es verdad, absolutamente verdad. En esta semana, con mucha pena, nos enteramos de la muerte de una niña que tenía leucemia, una leucemia que puede ser curada en varias partes del mundo y que la niña no pudo ser curada aquí porque no tuvo la capacidad económica para poder curarse. Entonces, en muchas partes del mundo te mueres por no tener plata. Y eso es absolutamente injusto. Pero no tiene que ver con el concepto de salud. ¿Cómo te relacionas con la injusticia del mundo? ¿Tú? ¿Cómo manejas eso? ¿Es como que okay, es injusto y ya? ¿O cómo navegas eso? Tratando de hacer lo correcto. Si no es lo mismo la justicia que lo correcto. El mundo, también yo siempre digo que tenemos que conocer pronto leyes absolutas de la vida. Una de las leyes absolutas es la ley de la gravedad, siempre todo va a caer. Y otra ley absoluta de este mundo es que el mundo es injusto. Es absolutamente injusto, permanentemente injusto. No siempre las cosas son justas, no son las cosas como deberían pasar. No siempre el que hace bien las cosas le va bien y no siempre el que hace mal las cosas le va mal. Es injusto. ¿Y qué explicación le das a tu espíritu para calmar, no sé, eso? Es como Que trato de ser equitativo, y lo equitativo es la búsqueda de que las injusticias se equilibren en lo posible, desde mi lugar y desde mi espacio, desde lo cercano. Desde lo lejano solo se queda en pensamiento. Desde lo cercano, desde darle la mano al que está al lado, el de abrir la puerta del ascensor, el de ceder el puesto, el no parquearte en el lugar de discapacidad. Esas son cosas que equilibran un poco la injusticia de la vida, ¿no? Lo equitativo, la equidad. Cambiando un poquito de tema, uno de los temas que yo más disfruto conversar contigo y es con de las pocas personas con las que he podido llegar a esta profundidad es el tema del machismo y el embrismo. Que hoy por hoy creo que la sociedad no lo entendemos. No entendemos cuál es el rol de una mujer, qué significa el feminismo. Y me encantaría que nos cuentes un poquito tu perspectiva única sobre esto. En Occidente es complicado porque hemos genitalizado los conceptos de dos energías complementarias, ¿no? Así como hay arriba y abajo, o prendido y apagado, en cuanto a la biología, hay dos circunstancias que son los extremos de una misma unidad. Yo le he dado muchas vueltas para poderle quitar el nombre. En Oriente, pues está el yin y el yang, que es mi tatuaje. Ah, eso no El yin había y el visto. yang, sí. Wow. Que es el Esa complementario. parte del doctor Godoy no sabía. Es el complementario de los. Ahí tengo una anécdota con este tatuaje. Una vez vino una familia a la consulta y hubo un poco de controversia porque los padres pensaban que, o les habían transmitido a los niños, que si había una persona con tatuajes debían alejarse porque eran peligrosas. Entonces yo me acerqué a hacerle el chequeo físico y después me levanté el brazo y le dije, mira, tu doctor tiene un tatuaje y te está cuidando y te está protegiendo. No volvieron.
No volvieron, pero probablemente se educó un Claro. poco el chico. Wow. ¿Sí? Wow. Entonces, los complementarios en Occidente, en Oriente es más fácil porque hablas de yin y yang, no tiene ninguna connotación El bueno y el malo, claro. no, sobre todo no tiene una connotación genital, o sea, ni tiene un concepto de género, es un concepto energético, que es más potente que biológico, pero son complementarios. Entonces, un poco para darle vueltas, creo que las dos energías primordiales es la energía del crear, la energía creativa es la energía número uno, he puesto número para explicar, es una energía gigantesca, inconmensurable, inabarcable, incomprensible, inentendible, que todo lo puede. Atemporal, amoral, no tiene moral, no tiene ética, no tiene tiempo, es gigantesca. Pero para que eso permita que algo ocurra en la vida de los fenómenos, hay la energía número dos, que es la complementaria, que es la que ejecuta. Entonces, cuando yo quiero llevar a cabo algo, la energía 2 entra a la energía 1, toma lo que corresponde en ese momento, ve lo que es viable, lo que no es viable, ve lo que es ético, lo que no es ético, ve lo que es moral, ve lo temporal, lo saca de ahí y lo lleva a cabo. Y cuando lo lleva a cabo y lo ejecuta, la acción ejecutada, el resultado de eso regresa a la energía 1 y así se cierra el ciclo complementario. Y en esa lucha estamos, ¿no? Ahora hay un malentendido entre lo masculino y lo femenino y se está debilitando el concepto masculino, se está debilitando mucho el concepto masculino por lo de género o por las nuevas concepciones y por lo tanto la energía masculina, que es la de ejecutar, la de llevar a cabo, está debilitándose. Claro, claro. Me encanta que digas esto porque con mi esposo, cuando me enteré que mi primer hijo era mujer, yo estaba segura que iba, hombre, yo estaba segura que iba a tener mujeres. Y cuando fue hombre, tuve esta crisis interna de decir, pero ¿y ahora? ¿Cómo voy a criar un hombre fuerte? Porque el feminismo se ha encargado de pintarnos de esta historia sobre la masculinidad tóxica y no tenemos muchos ejemplos de lo que es la verdadera masculinidad hoy por hoy. Entonces solo sabemos relacionarlo como tóxico. Y hablar de esto, bueno, ahorita es del gaslighting, ¿no? Todo el mundo te va a tratar de cortar los pies y eso, porque entonces tú tienes que ser y todas las cosas que te puedan poner, porque no vas con la historia que todo el mundo te está contando. Y yo tenía un drama interno de decir, y ahora yo sé lo que es vivir con un hombre que está practicando una diferente masculinidad. Tengo muchos referentes en mi vida que existe. Sin embargo, ¿por qué está tan debilitada la visión de la masculinidad? A ver, así como hay hombría, que es la fundamental y que no hay diferencia de la hombría es una sola, las formas de ejercer la masculinidad o la hombría son distintas, pero hay una sola. Lo mismo hay feminismo y hay embrismo, así como hay hombría y hay machismo, hay feminismo y ahora hay embrismo, que es el ataque a la contraparte. Así es. Así como el machista ataca a la mujer solo por ser mujer, ahora el embrismo ataca al hombre solo por ser hombre. Así es. Y eso es lo que hay que tener mucha cautela y mucho cuidado. Así es. Entonces, lo masculino principalmente es el que está de moda la palabra, ¿no? ¿Qué tiene que ser el hombre? Resolver. El hombre ahora tiene que resolver, ¿no? Esa es la palabra de moda, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Ejecutar, llevar a cabo. Claro, actuar. como tú dices, por supuesto que resolver. De la energía creativa. Claro, el que ejecuta, el que lleva a cabo. Y lo femenino es lo que acoge, es lo creativo, es lo que acoge, es lo que estimula, es lo que permite que las cosas sucedan, es la posibilidad. Pero la fuerza para llevar a cabo la posibilidad está en la energía masculina. ¿Y cómo se ve esto en una pareja saludable, por así decirlo? Es que siempre las parejas tienen que ser complementarias. No importa ahora sí el genital que tenga cada uno, no importa el género que tenga cada uno, no importa la concepción que tenga cada uno. Una pareja, para que funcione, tiene que haber una energía creativa y una energía operativa. Así es. Y no importa quién la ejerza. Si hay dos chicos que son pareja, uno va a tener energía primordialmente de un tipo y el otro primordialmente de otro. Si hay dos chicas que son pareja, va a suceder lo mismo. Si un chico y una chica son pareja, va a suceder lo mismo. Claro, porque si no, sin polos opuestos no hay atracción. Así es, y no necesariamente tiene que ser así, tienen que ser complementarios. El error de ahora es que en vez de ser complementario es compensatorio. Y ahí aparece el conflicto, ¿no? Explícame un poquito más de eso. Que las parejas se compensan. Entonces, si hay una pareja, hombre y mujer, si el hombre que pasa cada vez más, el masculino, el hombre que pasa cada vez más, está debilitado porque no sabe cómo actuar, cómo obrar, empieza a debilitar su acción de resolver y de actuar, la mujer entra en crisis porque no se resuelve, empieza ella a actuar eso. Claro, esto es súper importante y yo creo que es algo que se repite con tanta facilidad y no sabemos, porque yo creo que como mujer no tomamos la responsabilidad
también de permitir que el hombre ejecuta. Y como hemos tenido esta idea de que nosotros podemos hacerlo solas y tenemos esta independencia y todo eso, y los hombres, en cambio, han crecido, sobre todo en la última generación, sin poder ejecutar. No sabemos cómo confiarles, pero queremos que ejecuten para poder confiarles y no les permitimos tampoco mucho eso. Y es muy difícil que un hombre tenga esa conciencia para poder elevarse y poder ejecutar sin asustar a la mujer. Entonces, como nosotros también quedamos en este rol de víctima, porque cuando un hombre ejecuta con fuerza y eso, puede asustarte. Es limitante. Así es. Y entonces de ahí comenzamos a caerle por otro lado. Entonces es bien difícil, es difícil para un hombre ahora tener sí, históricamente la ha sido capacidad. complejo y ahora más. Y, por ejemplo, es decir, ahora yo no soy ginecólogo, pero puedo opinar ginecología. No soy filósofo, pero les he hablado de conceptos filosóficos. Por supuesto que un hombre puede opinar sobre la mujer. Claro. Tengo un límite, claro que tengo un límite. Y no sé muchísimas cosas de la mujer, Claro. pero sí creo que los hombres tenemos la posibilidad y tenemos la oportunidad y tenemos el derecho de poder opinar sobre las mujeres sin que seamos Absolutamente. mujeres, ¿no? Absolutamente. Como Entonces, las mujeres opinamos de un montón de cosas así que es. serían roles de hombres Así es. y solo porque soy mujer no es que tengo... Claro, entonces, hablando solamente desde hombre yo, es decir, es un tiempo complejo, porque primero lo masculino por concepto es violento. O sea, violento en el concepto biológico, ¿no? No de abuso, sino de brusco. Una de las características de esta energía operativa es que debe ser brusca y violenta, me refiero al concepto de intensidad, ¿no? De fuerza, de ejecución. Y esa energía está dentro de nosotros. Y cuando no la podemos ejercer, y cuando es limitada, y sobre todo cuando es humillada por lo femenino, esa humillación en el hombre le provoca, ahí sí le transforma en un hombre agresivo. Así es, porque es una y represión. Peligroso. Así y es. peligroso. Así es. Así es. Entonces, sí. Eso es parte de los peligros. Un hombre que no esté ejecutando su rol y su energía normal la reprime y eso por sale humillación, de una manera... Por humillación. Se Por humilla, eso, exactamente. el principal riesgo que sucede en las parejas es que cuando el hombre se debilita por la razón que sea, porque el hombre, sobre todo en el tema de proveer, ¿no? Claro. O en el de la salud, por ejemplo. Sí. Cuando el hombre, por eso en broma dicen que cuando a nosotros nos da gripe ya estamos al borde de la muerte, porque Sí. no sabemos manejar la incapacidad de resolver, ¿no? De cumplir nuestro rol. Entonces, cuando está ahí y la mujer humilla a ese hombre que se queda sin trabajo, que no puede mantener por un tiempo, que no puede resolver, que está enfermo, eso provoca una anulación por completa del ser humano. Ya ni siquiera del hombre, sino del ser humano. Claro. Claro, porque como unidad la pareja tampoco puede funcionar y de ahí lo que sea. Es que el hombre no es, el masculino no es el enemigo. Y claro que hay que ofrecer, una disculpa como hombre, viendo la cámara, ofrezco disculpa a todas las generaciones pasadas de las mujeres. Pero estamos haciendo lo que intentamos hacer todos los días. Lo hacemos con mucho empeño. Bastantes hombres, muchos de los hombres, no sé si todos, pero bastantes. Pero más allá de la disculpa, no es suficiente la disculpa para... Estamos juntos en esto. No debemos ser vistos como el enemigo. Claro, y la mujer como la víctima, perpetua. Porque solo es un canal que sigue cayendo. O sea, yo también como mujer tomo la responsabilidad de decir, a ver, ¿cómo salgo de ese ciclo? Porque como sociedad, yo sí creo que lo más importante ahora es que la masculinidad se fortalezca. Porque no es solo en la pareja y como hombres, sino es profunda dentro mía. Es decir, yo como ser individuo tengo un lado femenino, un lado masculino. Cuando fortalezco mi masculinidad, tengo la capacidad de ejecutar mis propios proyectos, de fortalecer mi carácter, de ser disciplinada, etcétera, etcétera. Como persona voy a ser mejor por eso. Pero si todo el victimismo está al lado y estoy esperando que la vida me regale y que me llegue todo y le estoy buscando a quién culpar y eso, entonces como persona no tengo la capacidad de salir adelante. Correcto. Por eso debemos complementarnos, pero no compensarnos. Así es. Porque el otro despierta. La mejor pareja es la que te permite ser la mejor versión de ti, ¿no? La que te invita a ser una mejor persona, como las películas románticas dicen, ¿no? Entonces, ese es el mejor lugar, donde el amor que tienes sobre el otro te invita a ser una mejor versión de ti. Así es. No porque lo necesites, no por miedo a la pérdida, sino por verdadero compromiso y reciprocidad, por gratitud y amor. Y eso es clave. Por eso, los conflictos principales que hay entre lo masculino y lo femenino es que lo femenino tiene primero lo masculino tiene este potente e intenso concepto interior que debe proteger. Está innato en nosotros. Así es. Y el hombre, por proteger, comete el error de anular a la mujer. En su intención de proteger, anula a lo femenino, le anula a la mujer. Por un lado, así es. Hablo en lo masculino en equilibrio, ¿no? Claro. Lo patológico, el machismo es otra cosa, pero por ahí cuando yo no quiero que mi mujer vaya a trabajar, es un poco
porque quiero cuidarla, ¿no? Mm. Y en esa intención de cuidarla, termino anulándola. Mm. Y ese es el error. Lo masculino tiene que aprender, la hombría tiene que aprender a proteger, nunca dejar de proteger, pero aprender a proteger sin anular. Qué importante y qué diferencia, ¿no? Completo. Claro, porque Pero, eso no, es muy difícil y qué conciencia requiere un hombre para poder y mucho entender hasta compromiso, dónde. así es. Pero tenemos que hacerlo y hay miles de millones de hombres que estamos en ese camino, Claro, en esa están en esa intención. evolución y quieren hacerlo. Ajá. Y entre nosotros, ¿no? Así es. El principal lío de la mujer es que siempre quiere salvar al hombre. Ay, sí. Culpable. Este borracho, conmigo va a dejarse borracho. Claro. Este Cambiar. mujeriego, conmigo, cuando esté conmigo, ya no va a estar con las mujeres. Este perezoso, conmigo va a trabajar. Este que usa drogas, conmigo va a dejar las drogas. Claro. Y el hombre entra en ese juego también y le dice, si me dejas, me mato. Si me dejas, vuelvo a las drogas. Y si me dejas, no puedo vivir, ¿no? Porque se hace codependiente. Entonces, el lío de la mujer, que es tratar de salvar al hombre, es que no, en vez de salvarlo, debe inspirarlo. Qué lindo. O challenging, yo le diría más. Pero sigue siendo una inspiración. Claro que el challenge, por supuesto, porque es un reto. Claro, es es un reto, retarle por a que él supuesto. pueda Ser su mejor versión. ser su mejor versión, Sí, exacto. su mejor capacidad. La Por masculinidad, supuesto, que esa es la competencia. ese es el concepto del hombre alfa, ¿no? Que seas el mejor prospecto para que seas el padre de mis hijos. Correcto. Claro que sí. Y eso es una función primordial de lo que femenino. puedas proteger la manada. Así es. Pero Ajá. eso es el concepto de lo femenino de inspirar, ¿no? De crear. Por eso lo femenino crea de la nada, que hablábamos de ayer de la manipulación. Claro. Cuéntame un poquito más de la manipulación, por eso me encanta. Porque claro, yo como mujer, también hay la mujer, o sea, la mujer tóxica y la mujer saludable, ¿no? Por supuesto. Y a mí siempre, yo pensé siempre que la manipulación era solo la mujer tóxica. Y ayer fue un poco como un baldazo de agua fría decir, a ver, ¿cómo puede funcionar la manipulación? Es una de las características fundamentales de la energía creativa, o sea, de la energía femenina, la capacidad de manipular. Pero son potentemente... Porque manipular es crear. Es crear, es es. posibilitar que algo que no existe aparezca y exista. Es que este es un Nosotros los hombres decimos de cómo jode la vida. mujer, ¿no? Sino que esta cómo jode. Pero ese cómo jode es la capacidad que tiene lo femenino de poder hacer que aparezca una casa. Así es. O sea, esta casa está hecha porque una mujer le jodió al hombre hasta que haga la casa. Sí, tal cual. Jode en el buen sentido, ¿no? En, Sí, en la sí, capacidad de impulsarle al hombre para que sus capacidades inspirar, de ejecución, hablamos. inspirar Correcto. para que sus capacidades de ejecución tengan sentido, tengan propósito, Entiendo. fructifiquen. Sí. Ahora, cuéntame un poco, porque este es un concepto que me encanta en un montón de lugares que tú hablas, y es que no es cuestión de rechazar, por ejemplo, con los padres. No es cuestión de rechazar lo que no te gusta, sino es de utilizarlo efectivamente, tal como sería el manipular en este caso. Igual es con un montón de las cosas que vemos con los padres, ¿no es cierto? Eso es lo que hablábamos de las emociones, que las emociones deben tener esta consideración neutra, no son ni buenas ni malas. Yo les pongo una connotación buena o mala de acuerdo a mi historia personal y familiar, como por ejemplo la representación del dinero. El dinero en cada familia representa una cosa completamente distinta. Por eso, si tú tienes lío con tu pareja sobre la plata, no estás discutiendo sobre la plata. Estás discutiendo sobre que la plata representa en tu histórico. Porque en familias la plata representa afecto. El papá que todas las navidades te daba un cheque. Claro. O que en vez de decirte te amo y te quiero y qué bien que lo hiciste, $100, $50, $10, 5 centavos. Entonces, en esa familia, el dinero es una representación de afecto. Y en otra familia, el dinero puede ser una representación de poder. Y yo uso el dinero para tener poder sobre los otros. Tengo poder sobre los empleados, tengo poder sobre mi familia, tengo poder. Porque si no haces lo que yo te digo, te quito dinero. Así es. Entonces, empiezan a pelear por la plata del fin de semana y no es la plata. En el uno representa el afecto y en el otro está representando el poder. El uno se siente atacado en el poder, el otro se siente no representado en el afecto. Claro. Entonces, lo que viene históricamente no le tengo que dar un valor negativo al dinero, dando este ejemplo, o a la manipulación, o a los celos, o a la envidia, o a la traición, o a la infidelidad. Ayer hablaba con un paciente que tiene una historia de sus padres de una infidelidad en la niñez y no ha sido capaz de ser infiel. Claro. Y un hombre que no es capaz de ser infiel es peligroso. Primero, desde el punto de vista afectivo y sexual, un hombre que no es capaz de ser infiel aburre a la mujer. Totalmente. La mujer le bota. Y es una realidad absoluta. Sí. Pero no ha podido ser infiel con los trabajos. Entonces se queda en los trabajos aunque no le pagan bien, aunque no le reconocen por la lealtad al trabajo. Así es. No ha podido ser infiel con sus conceptos, entonces no modifica los conceptos. Entonces hay que romper ese concepto de que la infidelidad es mala para hacer el uso correcto de la infidelidad. El doctor Godoy es infiel un montón de veces cuando da un antibiótico. Claro. Yo soy médico homeópata, pero
No muchas veces, pero algunas veces tengo que recetar un antibiótico por el bien del paciente y por la responsabilidad Claro, por médica y el uso profesional que tengo, correcto. por el Y uso correcto. que eso es lo importante, porque, por ejemplo, una de las cosas que me ha pasado en mi historia es que yo tenía mucho miedo de ser dependiente. Ujú. Y he estado en mi historia y mi mamá, ¿y qué iba a pasar si yo era dependiente? Y había luchado con esto tantos años de eso, y algún rato hablando contigo fue, bueno, pero ¿qué pasa si puedes tomar la dependencia de una manera correcta y usarla correctamente? Entonces, de pronto comencé a decir, qué suerte que tengo de que tengo un esposo que puede proveer Ujú. y que yo pueda hacer lo que yo quiero. Entonces, Ujú. tomo esto y lo uso de una manera más efectiva, como Y lo usamos de una manera correcta, pero sobre todo recíproca, ¿no? La clave es de eso, ¿no? Siempre nos eso, usamos, ajá. siempre nos usamos. Siempre Aquí nos nos estamos usamos, así usando, es, totalmente. aquí nos estamos usando, Siempre. permanentemente nos estamos usando. Hay que usarnos de una manera respetuosa, de una manera recíproca y de una manera franca. O sea, hay que saber que nos Eso estamos es usando. importante, franca, porque existe mucho romanticismo también, sobre todo en las relaciones de pareja y eso, ¿no? Que nos amamos y bueno, ahora en todo, Ujú, porque es como esta generosidad de que voy a salvar al mundo en todo ujú, lado. No, 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 ujú. te estoy usando y me estás usando y eso es saludable. Sí, pero Si debe es ser franco, franca. debe ser de frente. Es decir, todos debemos saber que nos estamos usando. Lo que está mal es que me usen sin que yo sepa que me están usando. O Exactamente. sin que yo permita que me usen. Eso es claro. Así Sin que es. yo sepa, ahí te toca por ingenuo despertar, Ujú, pero sin que quieras, entonces ahí te toca así también es. aprender a fortalecer y Así es. poner. Entonces debe ser de manera franca y transparente. ¿Qué crees que necesita más o menos el mundo hoy? No estoy autorizado para pensar lo que el mundo cree, necesita. Lo que puedo decir es que la evolución no siempre es mejor. Yo creo que, Dime más de eso. yo creo que hay que tener un sentido de la evolución. Es decir, ahora en la posmodernidad tiene muchos conflictos. Uno grande de ellos es creer que somos evolucionados y que como somos evolucionados somos mejores que los que eran antes. Mm, Y no es así. Otra vez, este es un término biológico. Siempre que tengamos dudas sobre alguna situación, hay que volver a la biología. La biología nos dice las cosas claritas, sin, sin conceptos estrafalarios. Entonces, biológicamente, la evolución es una capacidad existente en todas las especies de animales, pero no toda evolución culmina en una mejora de la especie. ok. Muchas veces la evolución biológica ha terminado en la extinción de la especie. Como por ejemplo. Por ejemplo, el típico ejemplo, hay un pájaro carpintero que se encargó, que lo único que se fue evolucionando, cambiando su pico para poder lograr solamente comer a través del árbol del roble Rojo, quizá. canadiense, rojo canadiense. Y miles de años se fue desarrollando y se fue muy apto y fue muy hábil con los robles. De repente desaparecieron los robles y él desapareció, porque ya no Claro. tuvo la capacidad de resolver su evolución. Entonces, como sociedad, ¿qué evolución tal vez no lo estamos haciendo que sea positiva? No sé hacia dónde, pero sí creo que lo que debemos modificar es este concepto que toda la evolución que está ocurriendo es mejor. Mm, Eso es lo que hay que modificar. Tenemos que tener un concepto y un criterio de que toda la evolución que está ocurriendo no necesariamente es para mejorar a la especie humana. Puede ser cosas que deterioren a la especie humana. Y hay que reflexionar al respecto. Una de las cosas que yo, y esto es mi opinión personal, obviamente, creo que es una evolución de la sociedad que no está funcionando, es todo este politically correctness que existe hoy, por hoy. Y es algo que hemos hablado contigo de eso. ¿Me puedes compartir tu No opinión? sé si termine con la extinción humana, pero sí la está haciendo mucho más aburrida. Totalmente. Súper aburrida. Yo soy atacameño, mi padre médico fue a hacer la rural en Atacames, nos gustó tanto que nos quedamos viviendo. Mi niñez y mi vida y mi hogar y de donde correspondo es de Atacames y al mar, y mis mejores amigos son negros. Y, son- y yo soy un negro despintado. Y fui formado con ellos, junto a ellos. Y yo puedo decirles negros, pero nadie más. Claro. Y eso es una... Mi mejor amigo de Atacames me dice, "A ver, no me digas moreno, porque moreno es un apellido. Yo Claro. soy negro y con mucho orgullo. Y yo amo a mis amigos de Atacames y es un problema que, que tengan estos conceptos que están rompiendo el verdadero respeto. Así Porque es. negro o blanco o chiquito o alto o lo de acá o lo de allá son solamente características afectivas. Así es. Si son utilizadas como ataque, otra vez vuelvo a lo del uso, cuando son utilizados de manera denigrante, despectiva y de ataque, por supuesto que es incorrecto. Pero Claro. eso es un concepto que tiene un ámbito incluso legal, pero no debe ser valorado desde el aspecto afectivo y humano. Claro. Entonces la corrección política está debilitando lo humano. Probablemente está fortaleciendo los derechos y probablemente está fortaleciendo la legalidad, pero a costa de debilitar lo humano. Claro, y eso es un slim tan delgado y tan difícil de medir, porque
en Estados Unidos esto está potenciado al 100,000 y en Nueva York, que es donde yo he vivido, es un poco la cúspide de esto. Entonces ya casi no hay cómo hablar, porque todo es un problema. Entonces yo me acuerdo alguna vez que una amiga me dijo, bueno, tú no puedes opinar de inmigración porque no inmigraste completamente, porque no, o sea, no inmigraste por pobreza. Creo ¿Okay? que ese es un problema, porque ya no podrían haber expertos Entonces académicos. No hay cómo opinar de nada. Claro. Solo tienes que ser, ya no puedes ser un experto académico, tienes que haber transitado eso para Así poder es. tener derecho. No Entonces te puedes después tener un era como conocimiento. que no puedes opinar de temas latinos porque you're white passing. Entonces como medio que te ves blanca, entonces no podías opinar. Y un rato, y comenzaron así con todas las cosas. Y a mí me pareció muy interesante porque esta misma gente era la que luchaba por la inclusión. Entonces las que llevaban la bandera más grande de la inclusión eran las que se habían encargado de excluir a toda costa al que no podía opinar como eres. Es que eso termina ocurriendo con lo políticamente correcto, que por tanta intención de ser incluyentes terminamos siendo realmente excluyentes. Correcto. Y eso es algo que debe, que como te digo, no sé si va a acabar con el mundo, pero que lo está haciendo mucho más aburrido y mucho menos afectivo. Y lo está debilitando, porque al final está rompiendo con esto que hablamos antes del colectivismo. O sea, el verdadero colectivismo, en este afán de querer incluir a todo el mundo, pero andar con esta separación, nos está creando una separación emocional que es muy difícil de... Sí, porque el sentido humano se está debilitando, por supuesto. Por supuesto, a través de todo esto que hemos hablado este tiempo, lo que sucede es que lo primordial del humano se está debilitando. Lo principal del concepto de la especie humana se está debilitando. Bueno, y para ir cerrando este proceso, me da curiosidad, ¿qué legado quisieras dejar en el mundo? Nada. No, ay, qué alivio, me encanta. ¿Para qué? No queremos dejar nada. Nada. Que la pasen bien. Y yo Eso tratar de pasarla bien. Eso me parece un gran legado. Yo creo que lo que yo he aprendido en este último años de la vida, diría que sobre todo con la enfermedad de mi hermana, es lo importante de vivir. O sea, simplemente vivir. ¿Sabes? Todo pasa. Uno de mis lugares favoritos son los cementerios. Cada que voy a una ciudad visito los cementerios. Para recordar que todos somos exactos. Todos somos iguales. Y todos vamos a terminar siendo olvidados. Como los 100 años de soledad, ¿no? Ahora que está de vuelta. Están viendo la serie, ¿no? Sí. Finalmente todo termina siendo borrado por el tiempo. Muchas gracias, Javier. Gracias, te agradezco tu tiempo. Gracias a ti. Y te agradezco por esta rica conversación. Sé que nuestros oyentes se van a quedar con un montón de reflexión adentro. Así que gracias por compartir esto. Muchas gracias. Es un lujazo tenerte aquí. Te agradezco. Gracias. Gracias por haber escuchado este episodio con Javier Godoy. Estoy segura que sacaste un montón de conceptos y preguntas y que te cuestionaste diferentes ideas que tenías y creencias en tu vida. Espero lo hayas disfrutado. Muchas gracias por estar aquí en Pa' Dentro con Valentina Yaman. Ven y suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Y síguenos en las redes Instagram y TikTok. Gracias.